palabra la honorable diputada Marisol Turres. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. En esta ocasión, y en relación a las concesiones, quiero referirme a dos temas distintos. Uno respecto a las carreteras y otro respecto de lo que ha sido el desarrollo de las cárceles concesionadas. Después de todos los años que llevamos con carreteras concesionadas, a uno ya no queda duda de que la principal preocupación cuando se construye una carretera son los automovilistas. Y lamentablemente la situación, la forma de vida, y no estoy oponiéndome a la construcción o a la concesión en sí de las doble vías, pero sí creo que lo que significa el cambio de vida, mucha de la gente que vive en los alrededores de la carretera no es considerado de manera suficiente y eficiente. Lo digo porque no toda construcción de carretera es sometida a un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, me voy a referir actualmente, estamos en pleno proceso para construir una doble vía, que es muy necesaria, por cierto, entre Puerto Montt y Pargua. Esto pasó solo por una declaración de impacto ambiental. Y al recorrer las distintas comunidades que se dan en estos 55 kilómetros, nos encontramos con que la gente carece absolutamente de información respecto de cuántas pasarelas van a haber, dónde van a estar ubicadas, dónde va a haber enlaces, de qué manera van a cruzar, por ejemplo, la carretera las personas con discapacidad, señor presidente. En fin, hay una serie de antecedentes que deberían estar presentes al momento de diseñar una carretera y que no están. Por dar un ejemplo, la zona de Chayagüe, que pertenece a la comuna de Calbuco, donde vive mucha gente, hay empresas, no tiene hoy día un enlace ni tiene cerca una pasarela. Es decir, tenemos una pasarela con un promedio de más o menos cada 8 kilómetros. Es decir, estamos esperando que la gente camine, el que vive justo al medio, 4 kilómetros bajo la lluvia y con el barro para poder ir a una pasarela. Lamentablemente eso no se va a dar así. La gente va a seguir, como hemos visto muchas veces en televisión, cruzando la carretera, corriendo, haciéndole el quita a los autos y saltando los cercos. Entonces, si bien no me opongo en absoluto a esto, creo que de alguna manera debe incorporarse a la gente en los procesos de desarrollo, sobre todo de zonas como las nuestras. Quizás el problema se da, y me encantaría que de alguna manera el señor ministro me pusiera atención en este punto, porque creo que es importante. La unidad de concesiones está en Santiago. Las empresas que postulan están en Santiago. Cuando uno se dirige al MOB o a la Dirección de Vialidad a solicitar información o a solicitar su intervención en el proceso de diseño de una carretera, como en este caso Pargua, de camino Puerto Montt a Pargua, nos encontramos con que nos dicen, ¿sabe qué, diputada? Aquí no hay nada que hacer, tiene que verlo todo en Santiago. ¿Cómo trasladamos las comunidades hasta Santiago? Yo hace un par de semanas atrás incluso hice un llamado para efectos de que desde el MOB se dirigieran y se reunieran con la comunidad informándoles sobre todos estos hechos que yo estoy mencionando, y la respuesta que me dio por la prensa el CERMI y el MOB era que la gente estaba informada. Entonces le pedí, haciendo uso de la ley de transparencia, que me informara cuántas reuniones, en qué fecha y con cuántas personas. Y se habían reunido con funcionarios municipales de Puerto Montt, de Calbuco y de Maullín, con el Consejo Municipal de las comunas de Calbuco y de Maullín, e hicieron una reunión en el sector de Guayún, que pertenece a la comuna de Calbuco, al que asistieron 14 vecinos. Yo creo que esa no es la manera de informar a la gente de cómo les va a cambiar la vía, de dónde van a tener que ir a cruzar, cómo van a hacer para cruzar sus animales. No, esto no contempla ningún atravieso bajo tierra para que crucen animales. Entonces, claro, una cosa es diseñar una carretera pensándola desde Santiago y tomando en cuenta las medidas y los estudios topográficos que se hayan hecho. Pero otra cosa muy distinta es la realidad de la gente que va a convivir con esta carretera día a día. Es muy distinto. Y por eso yo hago un llamado al señor ministro que está aquí presente para que el MOB de alguna manera capacite a la gente que está en Puerto Montt para efectos de que
puedan informar a la comunidad y puedan ser tomadas en consideración en la etapa de diseño, antes de su construcción, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus reales necesidades. No basta hacer una pasarela frente a las escuelas, también necesitamos en otros sectores como los cruces. Asimismo, respecto del proceso de arbitraje del que se habla, me parece muy bien que hoy día se falle conforme a derecho. Pero también yo creo que para efectos de poder considerar cuáles son los reales problemas, debe intervenir en cada uno de estos procesos gente de la zona. Eso es muy importante, porque en nuestro país todo se decía en Santiago. Si los alcaldes vienen a tocar la puerta a la subdere aquí en Santiago, se decía en las carreteras, todas las grandes inversiones se deciden en forma centralizada. Los cores a nivel regional, lo que decían del presupuesto que se va a invertir en la región es un mínimo. Entonces, quiero hacer presente ello. Por último, respecto del tema de las doble vías, hay un tema que tampoco es menor, y es el proceso de expropiación. La gente desconoce absolutamente en qué consiste este proceso. Es más, por algunas épocas donde hubo muchas tomas de terreno en nuestro país, la gente pensaba de que una expropiación es que a uno lleguen y le quiten su terreno y se acabó. Yo creo que no está de más, sino al contrario, es obligación del Estado contarle a la gente en qué consiste ese proceso, cuáles son sus derechos, que no tienen por qué dejar que lleguen y pasen máquinas por sus terrenos si ellos no han dado el acceso a terreno. O sea, son puntos que no son menores, pero que están en la ley, pero no se cumple. La forma en que se construye en nuestro país pasa a llevar los derechos de los chilenos. Entonces, cuando alguien hace una ampliación en su casa, tiene que pedir y pagar primero el permiso en el municipio, etcétera. Y no podemos tener un Estado que construya carreteras pasando a llevar los derechos y las costumbres de nuestra gente. Hay animitas, porque en esa carretera ha muerto mucha gente. No se han considerado, porque no es un estudio, es apenas una declaración de impacto ambiental. ¿Qué va a pasar con esas animitas? ¿Las van a correr? Porque son personas, son sus familias que han puesto y que han construido esas animitas y les llevan flores y recuerdan a sus familias. En relación a las cárceles, quiero decir que me parece tremendamente engorroso, y esto es un tema que hay que tocar, la relación que existe en este caso entre el concesionario y quienes en el fondo están a cargo de las cárceles, que son en este caso los funcionarios de Gendarmería. La vuelta que hay que dar para poder abarcar cualquier problema es demasiado lenta, engorrosa y burocrática. Y de alguna manera hacer presente que no es lo mismo construir en Antofagasta, en Concepción o en Puerto Montt. La cárcel de Puerto Montt fue diseñada sin calefacción. Eso no quiere decir que uno quiera tener a los delincuentes viviendo a 25 grados, pero la verdad es que es una cárcel que se llueve, que entra el agua por todos lados y que todos viven, tanto gendarmes como internos, en condiciones de humedad que son realmente inhumanas. Por lo tanto, hay que tener presente la realidad de cada región al momento de licitar lo que sea la construcción de una cárcel, de una vía o lo que fuere. También considerar la real capacidad que debe tener para los funcionarios de Gendarmería. El hacer turnos con las camas calientes no es una forma digna de vivir el día a día para estos funcionarios, porque no hay suficientes espacios para los funcionarios de Gendarmería, están hacinados y tienen que hacer turnos. Se levanta uno y se acuesta el otro en la misma cama. Creo que eso no puede seguir cumpliéndose en esa forma. Señor presidente, le digo por su intermedio al señor ministro, aún no parten los talleres laborales. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que Gendarmería tiene que decirle al MOP para que el MOP le diga a la concesionaria? Estoy hablando de la cárcel de Puerto Montt. En fin, se dan una serie de problemas por la manera en que está siendo manejado esto en forma tan centralizada. Esto y muchos otros problemas tenemos con las concesiones. No me opongo a ellas, pero por Dios que hace falta resguardar más el interés de los ciudadanos y el interés social por sobre el interés de las empresas que están hoy día administrando algunos de los servicios que presta el Estado. He dicho, señor presidente. Gracias, señora diputada. Doña Marisol Turres, me ha pedido la palabra el señor ministro, don Sergio.